Saludos a todas y todos. En este momento vamos a comenzar a hablar de un tema importante desde el punto de vista médico, biotecnológico y de investigación, que es el tema de las enzimas. En la primera clase vamos a hablar de generalidades de enzimas. Luego vamos a tocar otros temas ya un poco más aplicados que tienen que ver con el uso de las enzimas para el diagnóstico. Las enzimas son un tema de interés incluso económico y de interés clínico, porque muchas de las pruebas que se realizan nuevas y viejas utilizan enzimas como reactivos, y estos reactivos, las enzimas son los reactivos más caros. También las pruebas, a veces las mismas enzimas son el blanco de las pruebas porque existe una distribución tisular muy particular de enzimas, de tal manera que si nosotros podemos evidenciar un patrón de elevación de la actividad enzimática que es característico de un órgano, podemos presuponer o sellar el diagnóstico de que ese órgano es el que está dañado. Entonces las enzimas, sus características más importantes son la eficiencia y la especificidad, y como vamos a ir viendo, las enzimas pueden ser proteínas o pueden ser ácidos nucleicos, y vamos a ir viendo las diferencias de estas. Los catalizadores, podemos comenzar hablando de los catalizadores inorgánicos. Algunos iones, algunos metales se han utilizado en la historia de la industria farmacéutica y la industria química como catalizadores, es decir, compuestos, metales que aceleran la velocidad de las reacciones. Entonces los catalizadores inorgánicos se han usado desde hace mucho tiempo porque aumentan la velocidad de las reacciones y disminuyen la energía de activación, es decir, la energía necesaria para que se dé la reacción. Se utilizan en pequeñas cantidades, se recuperan al final de la reacción y no se modifica la presencia de un cofactor, de un catalizador inorgánico, no modifica la constante de equilibrio de la reacción. Entonces, los catalizadores han sido muy importantes a la hora de lograr mayor eficiencia en la producción de un producto de interés, ya sea farmacéutico o en la industria química. En el caso de las enzimas, que son catalizadores biológicos, son polímeros biológicos que catalizan las reacciones químicas que hacen posible la vida. Es decir, que las reacciones que son necesarias para que se dé la vida o no ocurren de forma espontánea, ocurren a una velocidad muy baja, de tal manera que la vida no es posible. Solo la presencia de las enzimas hace posible que un individuo permanezca vivo. Si las enzimas fallan, el individuo se va a enfermar o va a morir. Casi todas las enzimas son proteínas, excepto las ribosimas, que son un tipo especial de enzimas que no son proteínas, sino que son ácidos nucleicos, y los vamos a ver. En esta imagen tenemos a la izquierda tenemos una proteína globular, una enzima globular compuesta, porque no solo tiene una cadena polipeptídica, sino que también tiene un componente no proteico, una molécula orgánica. Entonces las enzimas, que son proteínas, pues cumplen todas las leyes de las proteínas, es decir, que tienen estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria, y deben tener una conformación nativa, es decir, que deben alcanzar un nivel de organización que ese es el que permite que se desarrolle la actividad biológica. En cambio, las ribosimas son pequeños ácidos nucleicos de tipo RNA que tienen actividad casi siempre autocatalítica, y muchos de ellos participan en procesos como por ejemplo la maduración del RNA mensajero, entre otros. Por ser un RNA pequeño, un ácido nucleico pequeño, pues no requiere el nivel de complejidad en cuanto a estructura y acompañamiento de otro tipo de moléculas como los que requieren las enzimas. Seguimos con las características de las enzimas.
decíamos que lo más importante es la eficiencia y la especificidad. Es decir, la eficiencia, con una cantidad muy mínima de enzimas, nosotros logramos obtener la producción de una gran cantidad de productos, es decir, la transformación de un sustrato, de una gran cantidad de sustrato en una gran cantidad de productos. Esa es la eficiencia. Y la especificidad es porque las enzimas solo catalizan una reacción o un grupo pequeño de reacciones y solo actúan sobre un sustrato o un grupo reducido de sustratos. Ahí va a depender del nivel de especificidad que tenga, porque la especificidad puede ser absoluta o relativa. Las enzimas, como todo catalizador, aumentan la velocidad de las reacciones, porque disminuye la energía de activación, es decir, la energía necesaria para que un sustrato se convierta en producto es menor ante la presencia de un catalizador, ya sea biológico o inorgánico. En este caso, las enzimas, que son catalizadores biológicos, también aumentan la velocidad de las reacciones porque se requiere menor energía de activación. Otra característica es que se utilizan en pequeñas cantidades porque ya decíamos que son sumamente eficientes, de tal manera que por eso en análisis clínico no se pide el análisis de concentración de enzimas, porque la concentración de enzimas a nivel plasmático es muy baja, sino que lo que se mide es su actividad, porque como son muy eficientes, no es necesario que haya una gran cantidad de enzimas para poder detectar su actividad. Entonces, las enzimas se utilizan en pequeñas cantidades para ejercer su acción biológica, no necesitan mayor cantidad de enzimas porque son muy eficientes. Las enzimas también, igual que los catalizadores inorgánicos, se recuperan al final de la reacción. Las enzimas, igual que los catalizadores inorgánicos, no modifican la constante de equilibrio. Es decir, cuando vemos la fórmula de una reacción de enzima más sustrato igual a producto más enzima, esa ecuación no se altera, esa constante de equilibrio no se altera por la presencia de una enzima. A diferencia de los catalizadores inorgánicos, las enzimas, su actividad sí puede ser regulada. De hecho, existen un grupo muy importante de enzimas llamadas enzimas reguladoras, que aparte de catalizar alguna reacción que es marcadora de paso, que es sumamente importante o trascendente, por ejemplo, en una vía metabólica, también es importante poder regular su actividad de tal manera que sirven de puntos de control en las vías metabólicas. Entonces, la actividad de las enzimas se puede regular por una cantidad relativamente grande de factores que pueden regular. Va a depender de la enzima si van a ser los factores que pueden regular su actividad. Entonces la actividad también puede ser afectada, no solo regulada, sino que afectada por cambios en el pH. Es decir, las enzimas necesitan un pH muy particular para trabajar. La temperatura, las enzimas no trabajan a cualquier temperatura, tienen su temperatura óptima. Concentración de enzima, concentración de sustrato, la presencia de cofactores y por inhibidores. Todos estos factores pueden alterar la actividad de las enzimas. ¿Cuál es la importancia en medicina de las enzimas? Son los actores clave y constituyen los puntos de control en las vías metabólicas, es decir, que todas las reacciones de una vía metabólica son catalizadas por enzimas. Y los puntos de control de esa vía metabólica son enzimas especializadas en controlar, es decir, son enzimas reguladoras. La medición de la actividad enzimática en plasma, eritrocitos u otro tipo de tejidos es importante en el diagnóstico, es decir, en poder definir qué enfermedad tiene el paciente. También en el pronóstico, es decir, la extensión del daño que tiene el paciente, el hecho de saber si va a quedar con secuelas o si va a morir por el cuadro actual que está viviendo. Y también el tratamiento de ciertas enfermedades, ya sea congénitas adquiridas, de tal manera que hay tratamientos que solo se dan
si tenemos la alteración de alguna actividad enzimática. Si no, no deben darse porque no existe el criterio como para dar ese tratamiento. El incremento, deficiencia o ausencia total de una o varias enzimas están implicadas en varios desórdenes genéticos hereditarios, conocidos como errores congénitos del metabolismo, que es un tema que se verá en el ciclo 2, que son enfermedades casi siempre de inicio en la edad, a edades tempranas, puede ser incluso al inicio de la vida, al nacer, o en edades muy tempranas, otras en edades jóvenes, que se manifiestan clínicamente porque estos individuos tienen ya sea un incremento, una deficiencia o ausencia de la actividad de una enzima. Son reactivos de laboratorio y constituyen dianas para su análisis, es decir, la mayoría de pruebas de laboratorio convencionales, clínicas, las que se hacen en los hospitales, necesitan uno de sus reactivos, casi siempre una enzima muy particular que cataliza alguna reacción que nos interesa. Y también muchas de las pruebas que se hacen es la medición de actividad enzimática. Siguiendo con la importancia de las enzimas en medicina, hay muchas enzimas que son blanco de acción de muchos fármacos y venenos. Entonces, la mayoría de fármacos que se usan para el tratamiento de enfermedades, su blanco de acción es alguna enzima, ya sea del individuo o de algún patógeno que esté infectando a un paciente en el caso de que esté sufriendo una enfermedad infecciosa. Entonces, los fármacos actúan sobre enzimas. También los venenos, y este ciclo veremos el caso de una intoxicación por compuestos que se utilizan mucho en la agroindustria. El efecto de esos venenos, de esas sustancias tóxicas, es directamente sobre una enzima. Entonces, por eso las enzimas son de interés en medicina. Se utilizan también como medicamentos, como por ejemplo en algunos tipos de leucemia se utiliza la L-asparaginasa como un fármaco. Son herramientas en ingeniería genética, tecnología de alimentos y agricultura. Las enzimas han sido los actores claves en el desarrollo de la biotecnología, de la ingeniería genética, y estas enzimas también, aparte de la importancia que han dado para poder esclarecer y conocer muchos fenómenos biológicos de transmisión genética, también en la industria son importantes porque han generado todo un campo económico, es decir, las enzimas son los reactivos más caros en ingeniería genética, en genética, y han sido generadoras de fortunas inmensas para las empresas y los individuos que se dedican o han dedicado su vida al estudio de enzimas o a la investigación de enzimas y de sus aplicaciones tanto en medicina, en genética, en agricultura, en farmacología, en química y farmacia. Es decir, que las enzimas son utilizadas en la industria para generar medicamentos, para realizar pruebas diagnósticas, para realizar modificaciones de material genético, incluso modificaciones de individuos, ya sea plantas, animales o microorganismos. Y eso ha generado un campo económico muy grande, de dimensiones que cuesta comprender la cantidad de dinero que generan las enzimas. Un ejemplo importante y que toma relevancia en la actual pandemia que vivimos son las ADN polimerasas termoestables que se comenzaron a estudiar de microorganismos de Yellowstone, de aguas termales. Cabe decir que El Salvador también tiene muchos aguas termales y por tanto tenemos también la presencia de microorganismos con enzimas termoestables, pero no lo hemos investigado. Antes del descubrimiento de las enzimas de las ADN polimerasas termoestables, el trabajo de biotecnología era muy engorroso. Sin embargo, gracias al descubrimiento de estas enzimas se ha revolucionado la genética, la ingeniería genética
han evolucionado y aparte de eso han generado unas sumas enormes, fortunas enormes para quienes las descubrieron y quienes desarrollaron la aplicación de estas enzimas en biotecnología. También no vamos a ahondar en estos detalles porque eso se va a dar en la clase número 3, pero para que podamos ver ya desde este punto cómo algunas enzimas como las aminotransferasas, la amilasa, ceruloplasmina, creatininsinasa, gamma-glutamiltransferasa, lipasa, fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina, por mencionar algunos ejemplos, se utilizan para hacer diagnóstico. Es decir, y es la presencia de una mayor actividad de estas enzimas en plasma la que orienta al médico para sospechar y confirmar la presencia de una alteración, ya sea de un problema cardíaco, de un problema hepático, un problema pancreático, etc. Entonces son sumamente importantes las enzimas en el diagnóstico en el área clínica. ¿Cómo es el mecanismo de acción de las enzimas? Es decir, que de todas las enzimas que son proteínas o las ribosimas, de toda esa molécula grande, porque son polímeros, son moléculas relativamente grandes, algunas muy grandes, otras no tanto, pero de toda esa macromolécula existen regiones que están dedicadas a la catálisis, es decir, que es la región donde están los residuos catalíticos y es donde se debe unir el sustrato para que pueda ser transformado en un producto. Entonces la catálisis ocurre en el sitio activo. Por años se creyó que la interacción entre la enzima y el sustrato era de tipo rígida, como por ejemplo el modelo llave-cerradura, como si no fueran las proteínas moléculas dinámicas, flexibles. Entonces se creía que la interacción entre el sustrato y la enzima era básicamente por la forma del sustrato y la forma de la enzima. Tenía una forma definida el sustrato, una forma definida la enzima y por tanto la interacción con su sustrato, esa interacción tipo llave cerradura iba a permitir que luego la enzima pudiera transformar ese sustrato en producto. Sin embargo, gracias a los estudios que se hacen, porque la enzimología es un campo complejo, donde muchos centros de investigación a nivel mundial investigan los mecanismos de acción enzimáticos, los han investigado, ya está muy claro. Únicamente caracterizan enzimas nuevas, ya los mecanismos básicos ya están definidos y se ha llegado a la comprensión de que la interacción enzima-sustrato no es tan rígida como se pensaba, ya que las enzimas son moléculas dinámicas, flexibles, y se ha postulado el modelo de la adaptación inducida, en el que la interacción de la enzima y el sustrato, gracias a esa interacción, la enzima sufre cambios alostéricos, es decir, sufre cambios en su conformación de tal manera que le permite interactuar mejor con el sustrato para luego, en esa conformación nueva que se logra gracias a la interacción de la enzima con el sustrato, puede transformar ese sustrato en un producto. Entonces, cuando los sustratos se aproximan y se unen a una enzima, inducen cambios conformacionales en esa enzima. Más o menos, de forma gruesa podemos decir y comparar que es el modo o el modelo análogo a colocar la mano dentro de un guante, que la mano en este caso sería el sustrato y el guante sería la enzima. Entonces tenemos a un guante colapsado que tiene espacios virtuales, pero no los tiene expresados, y una vez un ser humano los abre y mete su mano dentro de todos los espacios dedicados a cada dedo, entonces en ese momento esos espacios se abren. ¿De acuerdo? Ahí se puede usar el guante, ¿de acuerdo? Entonces un modelo parecido es el que se está postulando actualmente en el modelo de adaptación entre la enzima y el sustrato, y se dice que por lo menos hay 3 sitios de fijación, 3 puntos de fijación entre el sustrato y la enzima que permiten esos cambios conformacionales que luego van a permitir una mayor interacción y van a generar las condiciones para que la enzima modifique el sustrato y lo convierta en un producto. Entonces, el sitio activo de una enzima tiene ciertas características.
comparado con el tamaño de una enzima, es decir, el sitio activo es pequeño, tiene un tamaño pequeño en comparación con toda la enzima. Tiene una conformación tridimensional, es decir, que no es un espacio plano, sino que tiene una conformación tridimensional y la interacción con el sustrato también debe adaptarse a esa conformación tridimensional, de tal manera que no cualquier sustrato va a interactuar con la enzima. La interacción es compacta, es decir, es un espacio estrecho, y es específica. Es la interacción entre el sustrato y la enzima es específica gracias a interacciones moleculares, es decir, tanto el sustrato como la enzima tienen residuos de aminoácidos que dan una forma, pero también dan cargas. Y esas cargas deben servir o sirven para la interacción entre la enzima y el sustrato, y en el caso de que tengan cofactores o coenzimas, entre el sustrato, los cofactores y la enzima. De tal manera que existe una alta especificidad, es decir, la enzima no va a actuar sobre cualquier sustrato. Para que eso sea posible, también, excepto el caso en el que el agua participa en una reacción, el agua queda excluida del sitio activo. Entonces, el sitio activo es importante porque permite la alineación óptima del sustrato y los cofactores, grupos prostéticos y cadenas laterales de los residuos de aminoácidos que realizan la transformación del sustrato, es decir, toda la estructura molecular que va a ser responsable de transformar un sustrato en un producto está en la conformación correcta dentro del sitio activo. Y además protege el sitio activo al sustrato contra el agua para que no se generen fenómenos de óxido-reducción, generando un ambiente cuya polaridad, porque se requieren cargas para que interactúen, y pH pueden diferir de las que hay en el citoplasma, es decir, que ese sitio activo tiene ciertas condiciones que pueden diferir de lo que hay en el citoplasma, porque va a generar las condiciones para que se dé la interacción sustrato-producto y también se dé la transformación, es decir, se dé la interacción enzima-sustrato y la transformación del sustrato en un producto. Estos residuos, los sitios catalíticos, para las familias de enzimas, por ejemplo, secuencias alrededor de de enzimas que utilizan serina en el sitio catalítico, se ha visto que aunque sean enzimas diferentes, pero si catalizan una reacción en la que participan ciertos residuos de aminoácidos, como aquí esto que tenemos nosotros, D, S, C, Q, D, G, S, G, G, estos son residuos de aminoácidos, estos son los símbolos de esos residuos, y se ha visto que están bien conservados. Es decir, que hay como modelos de cómo debe ser un sitio activo para que las enzimas puedan catalizar ciertas reacciones. Igual tenemos algunas enzimas que utilizan histidina en el sitio activo, y vamos a ver que tanto esa histidina se conserva dentro de la familia de enzimas que catalizan la misma reacción, y también los residuos que están cerca. Si ustedes se fijan, tenemos alanina, histidina, y luego se conserva también cisteína y glicina. Entonces los sitios activos tienen como cierta homogeneidad dentro de las familias que catalizan las mismas reacciones, ¿de acuerdo? Desde que comenzamos la clase, una de las características, hablando de sus características, comenzamos a decir que las enzimas aceleran la velocidad de las reacciones porque reducen. En esta gráfica podemos ver en negro la energía necesaria para que un sustrato se convierta en producto en ausencia de un catalizador. Sin embargo, en presencia de un catalizador, la energía necesaria para que ese sustrato sea convertido en producto por la enzima es mucho menor. Entonces las enzimas lo que hacen es reducir la energía de activación sin alterar la constante de equilibrio.
Ahora, actualmente se conoce, este es un modelo teórico en el que se ve la especificidad entre la enzima y el sustrato, y lo que se ha encontrado al hacer este tipo de análisis es que realmente la enzima tiene más afinidad por el sustrato, pero el sustrato no inicial, sino el sustrato en estado de transición. Entonces, en la actualidad, la complementariedad de la enzima con el sustrato en estado de transición es como la teoría que más creíble, es decir, que porque si la enzima tuviera más estabilidad por el sustrato original, entonces ese sustrato original tendería a permanecer más y la energía de activación no sería poca, sino que para transformar la enzima el sustrato en producto se requeriría siempre una gran cantidad de energía. Sin embargo, si nosotros observamos la parte más inferior de la gráfica, vemos que se producen interacciones débiles entre el sitio activo y el sustrato en estado de transición. Entonces existen grupos dentro del sustrato en estado de transición, no el sustrato original, que contribuyen a las interacciones débiles, que son las que al final van a contribuir a la catálisis. Las enzimas emplean una serie de mecanismos para facilitar la catálisis, es decir, de estrategias. Por ejemplo, la primera es catálisis por proximidad. Entonces, para que las moléculas reaccionen, deben estar concentradas cerca del sitio activo, es decir, deben estar cerca de la enzima a una distancia en que la enzima pueda formar enlaces con ella. De hecho, se ha observado en estudios dinámicos que existe una concentración de sustrato cerca del sitio activo de la enzima. Entonces la enzima está atrayendo el sustrato de tal manera que le permita establecer enlaces con ese sustrato para poder transformarlo y convertirlo en un producto. La catálisis ácido-base es otro mecanismo empleado por las enzimas. El primero era acercar el sustrato a la enzima, el segundo la catálisis ácido-base. Entonces hay grupos funcionales ionizables de las cadenas laterales de aminoácidos y grupos prostéticos, en el caso de que los haya, que contribuyen a la catálisis al interactuar con ácidos o con bases. Y como ellos funcionan como ácidos o como bases. Entonces existen dos tipos de catálisis ácido-base. La catálisis ácido-base específica, en la cual únicamente participan los protones y iones oxidrilos del agua, es decir, de la solución. Y la presencia de otro ácido o de otra base no incrementan o no alteran, no hacen que se incremente la velocidad de la reacción. Es decir, no depende de la presencia de otro ácido o de otra base. Sin embargo, en la catálisis ácido-base general, la velocidad de la reacción que utiliza el mecanismo de ácido-base general responde a otros ácidos o bases presentes en la solución, no solo a los que están en el agua, a los que son parte del producto iónico del agua, sino que a todo lo que esté dentro de la solución donde están los reactivos, las enzimas y los sustratos. Entonces existen algunos grupos ionizables dentro de las enzimas que pueden participar en estos mecanismos ácido-base, como el grupo carboxilo, los grupos aminoterminales y otros compuestos, otros grupos que se pueden ionizar, es decir, que se pueden protonar y se pueden desprotonar. Entonces hay algunos que sirven como donadores de protones, los que están protonados, y otros que pueden servir como aceptores de protones, de tal manera que gracias a estas características químicas, estos pueden participar en mecanismos de catálisis ácido-base. Otros mecanismos que emplean las enzimas es la catálisis por tensión. Por ejemplo, las enzimas que catalizan reacciones líticas, es decir, en la que debe haber ruptura de un enlace, casi siempre utilizan este mecanismo. Y este mecanismo típicamente consiste en la unión
incómoda entre la enzima y el sustrato, de tal manera que los enlaces que se quieren romper sufren tensión, sufren estiramiento o deformación, y esto facilita la ruptura de ese enlace. Entonces, típicamente las enzimas que catalizan las reacciones líticas de hidrólisis utilizan este mecanismo. La catálisis covalente comprende la formación de un enlace covalente entre la enzima y uno de sus sustratos, es decir, que es la enzima la que forma una unión covalente con el sustrato, pero es una unión covalente temporal, reversible, es decir, no queda la enzima unida covalentemente al sustrato, sino que luego, al finalizar la reacción, se recupera la enzima sin esa modificación. Entonces la modificación química de la enzima es transitoria. En el momento en el que se completa la reacción, la enzima vuelve a su estado no modificado original. Entonces, por ejemplo, la catálisis covalente se observa con frecuencia en las enzimas que catalizan reacciones de transferencia de grupo. Entonces, estos grupos que se van a transferir de un sustrato a otro, lo que ocurre es que ese grupo primero queda unido a la enzima mientras lo quita del sustrato original donador. Luego la enzima lo traslada al segundo sustrato que va a recibir ese grupo que se transfiere, y en ese momento la enzima ya queda libre. Entonces hay muchos residuos de la enzima que pueden participar en esta catálisis covalente, y casi siempre son cisteínas, serinas y en ocasiones histidinaas. Entonces, por ejemplo, las serinas proteasas, la quimotripsina, que es una serina proteasa, es un ejemplo de enzima que utiliza el mecanismo de catálisis covalente. Catálisis por iones metálicos, otro mecanismo empleado por las enzimas. La mayoría, hay un buen porcentaje de enzimas que utilizan, que son conocidas como metaloenzimas, es decir, porque necesitan iones metálicos para que se dé su reacción. Entonces el metal puede estar unido firmemente a la enzima o no, o puede encontrarse en la solución junto con el sustrato y puede intervenir de diferentes maneras durante la catálisis. El ion metálico puede interactuar con el sustrato, orientándolo en la posición más adecuada para que pueda interactuar con el sitio activo. También puede estabilizar un estado intermediario del sustrato que es el necesario para que se dé la reacción. También pueden acelerar las reacciones de óxido-reducción a través de cambiar temporalmente su estado de óxido-reducción. Entonces, por eso los iones metálicos son importantes y necesarios en muchas reacciones catalizadas enzimáticamente. Entonces, las enzimas, según Leininger, existen 6 clases, de la 1 a la 6. La clase número 1, dependiendo de las reacciones que catalizan, es decir, esta clasificación está basada en las reacciones catalizadas por las enzimas. La clase número 1 son las óxido-reductasas, es decir, son enzimas que transfieren electrones o equivalentes de reducción en cualquiera de sus formas, como electrones, iones hidruro o átomos de hidrógeno. 2. Las transferasas son reacciones de transferencia de grupos. 3. Las hidrolasas son reacciones de hidrólisis, es decir, en las que un grupo de una molécula se transfiere al agua. 4. Liasas. Estas generan o eliminan dobles enlaces a través de transferir grupos a una molécula o quitarle algún grupo a una molécula. Entonces ahí podemos eliminar un doble enlace o generar un doble enlace. Esas son las liasas. Las isomerasas lo que hacen es transferir grupos dentro de una molécula para obtener un isómero de esa misma molécula. Las ligasas catalizan la reacción, la formación de enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, en reacciones de condensación acopladas a la hidrólisis de ATP.
es decir, que se gasta energía en forma de ATP en las reacciones catalizadas por las ligasas. Las ligasas necesitan ATP. Seguimos con la clasificación internacional de las enzimas basadas en la reacción que catalizan. Entonces ya decíamos de la clase número 1, las oxidorreductasas, existen subclases. Vamos a llegar hasta las subclases porque existen subclases, pero nos llevaría mucho tiempo. Las oxidorreductasas pueden ser subclases deshidrogenasas, reductasas, oxidasas, hidroxilasas y peroxidasas, entre otras. Las clase 2, las transferasas pueden ser transaminasas si transfieren grupos amino, transfosforilasas si transfieren grupos fosforilo y transmetilasas si transfieren grupos metilo. Las hidrolasas pueden hidrolizar lípidos, se llaman lipasas. Hay unas que separan el grupo fosfato de algunas moléculas, se llaman fosfatasas. Hay también fosfodiesterasas, peptidasas porque rompe péptidos y glicosidasas. Las liasas, que son las que forman o eliminan dobles enlaces, entre ellas tenemos las descarboxilasas, aldolasas, deshidratasas, desaminasas. Isomerasas, tenemos las subclases epimerasas y mutasas, y las ligasas, tenemos sintetasas y carboxilasas. A cada enzima, según esta clasificación, se le asigna tanto un nombre sistémico que identifica la reacción catalizada, como por ejemplo la ATP glucosa fosfotransferasa, y un número de identificación, por ejemplo en este caso 2.7.1.1, que cataliza la reacción, que tiene como sustratos el ATP más la D-glucosa, y el producto es ADP, que ha perdido un grupo fosforilo, más la D-glucosa 6-fosfato. ¿Qué significan los números? 2 significa la clase de la enzima e informa el tipo de reacción que cataliza, las transferasas, porque transfiere un grupo fosforilo. 7, la subclase, fosfotransferasas, transfiere un grupo fosforilo. 1, la subclase, porque el alcohol es el aceptor del grupo fosforilo. Y el último número 1 identifica la enzima específica, en este caso conocida como hexocinasa. Ejemplo de las reacciones de las que hemos estado hablando, de las clases de enzimas, las oxidorreductasas, tenemos por lo menos o cuando menos un sustrato donador de electrones y un sustrato receptor de electrones. Entonces tenemos un compuesto reducido que va a donar electrones y un compuesto oxidado que los va a aceptar, y una enzima que va a catalizar esa reacción. Por ejemplo, el alfa-acetoglutarato puede donar sus electrones al NAD y convertir el NAD en NADH más H, y el alfa-acetoglutarato se convierte en succinilcoenzima A por acción de la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, que es un complejo enzimático que también descarboxila el alfa-acetoglutarato y lo oxida. Es una descarboxilación oxidativa. Entonces tenemos sustrato que dona electrones, substrato que acepta electrones. Y al final tenemos un producto oxidado y un producto reducido. Las transferasas catalizan la transferencia de un grupo que contiene carbono, nitrógeno o fósforo. Por ejemplo, en este caso, vemos las transaminasas, lo que hacen es transferir un grupo amino de un aminoácido hacia otro aminoácido o hacia un alfa-cetoácido. En este caso, los sustratos son un aminoácido y un alfa-cetoácido conocido como alfa-acetoglutarato. Y tenemos una enzima aminotransferasa que va a convertir al alfa-acetoglutarato en glutamato porque ha recibido un grupo amino, y al aminoácido en un alfa-cetoácido porque ha perdido ese grupo amino.
Las hidrolasas, como dijimos, catalizan la ruptura de enlaces por adición de una molécula de agua. Es decir, que hay un grupo que se va hacia el agua y entonces ese grupo ya no está dentro de la molécula original. Entonces, por eso en estas reacciones cataliza el agua, por eso se llaman hidrólisis. Hay otro tipo de reacciones en las que hay ruptura de enlaces, pero no se llaman hidrólisis porque no participa el agua. En las hidrolasas debe participar el agua. Las liasas, como decíamos, que catalizan la formación o la eliminación de un doble enlace. Por ejemplo, muchas de las que participan en la vía oxidativa directa, en la interconversión de azúcares que ocurren en la vía oxidativa directa, participan muchas liasas porque generan o eliminan dobles enlaces. Las isomerasas lo que hacen es convertir a una molécula en su isómero. Entonces, por ejemplo, tenemos a la fosfoexosa isomerasa y tenemos un isómero de glucosa de carbohidrato que es la glucosa 6-fosfato y es convertido en fructosa 6-fosfato que es un isómero de la glucosa. Entonces tenemos el sustrato, la glucosa 6-fosfato, la enzima fosfoexosa isomerasa y el producto, la fructosa 6-fosfato. Las ligasas catalizan reacciones de condensación y con participación, es decir, con gasto de ATP. Entonces catalizan la formación de enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-azufre, carbono-nitrógeno con gasto de ATP. Es importante. Si no hay ATP, no hay reacción de las ligasas. Y pueden ser, hay muchos ejemplos de enzimas, las polimerasas, etcétera, son ligasas. Las enzimas se pueden clasificar también por su composición. Pueden ser simples, si solo contienen residuos de aminoácidos, es decir, solo una cadena polipeptídica, por ejemplo como la lisozima, o conjugadas si requieren un componente químico adicional aparte del componente proteico. Entonces, en estas enzimas hablamos de holoenzima, es decir, holoenzima es la enzima completa que tiene la apoenzima, que es la parte proteica, que está hecha de polímeros de aminoácidos, y un compuesto no proteico, que puede ser cofactor, que puede ser uno o varios metales inorgánicos, o una coenzima, que son moléculas orgánicas o metalorgánicas más complejas, casi siempre derivados de vitaminas, o si este está unido permanentemente o de forma estable con la enzima, se conocen como grupos prostéticos, que pueden ser tanto estas coenzimas o metales que están unidos covalentemente a la enzima o unidos de forma estable a la enzima. Si un cofactor o coenzima está unido de forma covalente o estable a una enzima, se llama grupo prostético. Entonces, las enzimas conjugadas pueden necesitar un cofactor, una coenzima o un grupo prostético. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una enzima simple, la lisozima, que solo tiene una cadena polipeptídica, residuos de aminoácidos y no tiene otro componente dentro de su estructura. Las enzimas conjugadas, entonces vamos a ver que tienen que la holoenzima está constituida por la apoenzima, que es la parte proteica, que puede tener una coenzima y también incluso puede tener un cofactor, puede tener solo uno o ambos. Entonces estas enzimas, como dijimos, pueden ser simples, pueden ser conjugadas. En el caso de las conjugadas, toda la holoenzima requiere la parte proteica o apoproteína y el cofactor, que puede ser un grupo prostético si está unido covalentemente o una coenzima o un cofactor si solo están unidos de forma temporal, o casi siempre están en la solución, no están directamente unidos a la enzima, sino que se interactúan con el sustrato y se unen solo en el momento de la catálisis. En cambio, el grupo prostético está unido permanentemente a la enzima.
Seguimos conociendo los cofactores y grupos prostéticos. Como ya dijimos, el cofactor es un compuesto químico casi siempre no proteico, porque hay algunos que son de naturaleza proteica que se requieren para la actividad catalítica de una enzima. Puede ser un ion inorgánico, hay muchos, por mencionar manganeso, hierro, iones metálicos, magnesio, o puede ser un complejo metal orgánico conocido como coenzimas, que la mayoría dijimos que son derivados de vitaminas, y si están unidos permanentemente de forma covalente a la proteína, se llaman grupos prostéticos. ¿Qué funciones tienen las coenzimas? La mayoría son derivadas de vitaminas, participan como intermediarios y transportadores transitorios de grupos, es decir, por ejemplo en las transferasas. Grupos funcionales específicos como por ejemplo grupos amino, grupos metilo. Entonces, para que haya una reacción de transferencia de grupo, casi siempre se necesita una coenzima específica que reciba ese grupo de forma transitoria y luego lo traslade al producto. Pueden ser átomos específicos, es decir, no grupos de átomos, sino que puede ser un átomo específico, o pueden ser electrones. Entonces las coenzimas pueden participar en la transferencia de grupos funcionales específicos, de átomos específicos o de electrones. Los iones metálicos también tienen funciones en la actividad de las enzimas. Pueden funcionar enlazando el sustrato directamente al sitio catalítico de la enzima, es decir, que solo la presencia de ese ion metálico permite que el sustrato se una al sitio activo. Pueden mantener la estructura de la enzima en la conformación adecuada para la unión con el sustrato, es decir, que en este caso está ayudando a que la enzima pueda reconocer al sustrato. Forman complejos ion metálicos sustratos que constituyen el verdadero sustrato para la reacción enzimática, es decir, que ese ion metálico se une al sustrato porque la enzima únicamente reconoce a esa unión metal-sustrato. Solo el sustrato solo no es reconocido, sino que necesita la presencia de ese ion. Sirven como componentes estructurales esenciales y sufren cambios reversibles en su estado de oxidación, es decir, por ejemplo, en las transferencias de electrones, estos iones metálicos son los que reciben y donan los electrones en el momento que sea necesario, es decir, cambian su estado de oxidación. Pueden reducirse y luego se oxidan de tal manera que puedan permitir la transferencia de un electrón, uno o varios electrones hacia un sustrato. Entonces, reafirmando la teoría, los cofactores se asocian reversiblemente con enzimas y sustratos. Los cofactores tienen funciones similares a los grupos prostéticos que están unidos de forma permanente. Los grupos prostéticos están unidos de forma permanente. Entonces, la principal diferencia entre los dos es operacional, no química, sino que los cofactores se unen débilmente y transitoriamente a su enzima, a diferencia de los grupos prostéticos o a los sustratos, formando complejos disociables, es decir, que no están unidos siempre. Por lo tanto, a diferencia de los grupos prostéticos, los cofactores deben estar presentes en el ambiente circulante, es decir, no en la enzima, sino en el ambiente, para promover la formación del complejo enzima-sustrato. Y como ya dijimos, pueden ser iones inorgánicos o complejos metal orgánico como coenzimas, como por ejemplo el NAD y el NADP. Funcionan como coenzimas que no están unidas covalentemente a la enzima. Es decir, no son grupos prostéticos. El NAD y el NADP no son grupos prostéticos. ¿De acuerdo? Son derivados de vitaminas. En cambio, el grupo prostético se incorporan de manera firme y estable a la estructura de una proteína mediante fuerzas, ya sea covalentes o no covalentes, pero que son fuertes. Los ejemplos incluyen, por ejemplo, el piredoxalfosfato, el FMN o flavin mononucleótido o el flavin adenin dinucleótido, la tiamina pirofosfato, el ácido lipoico, la biotina y metales de transición
Y algunos metales de transición pueden funcionar como grupos prostéticos, es decir, que van a estar unidos permanentemente a las enzimas. Y aquí tenemos un ejemplo de una enzima muy compleja que se llama la citocromo C oxidasa, que es parte de la cadena respiratoria y que tiene una cantidad de metales y coenzimas unidas a su estructura y que funcionan como grupos prostéticos de la citocromo oxidasa. Los iones inorgánicos que sirven como cofactores podemos poner como ejemplo el cobre, hierro, potasio, magnesio, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, etc. Y ahí tenemos los ejemplos de enzimas que requieren la presencia de estos iones inorgánicos. También coenzimas que son derivados de vitaminas que lo que sirven es como transportadores de grupo. Por ejemplo, la biocitina es útil en reacciones en las que se transfiere el CO2, derivado de la vitamina biotina. Coenzimo A transfiere grupos acilo y viene del ácido pantoténico. Por ejemplo, la flavin adenin dinucleótido transfiere electrones y es derivado de la riboflavina o vitamina B2, el lipoato y otros que podemos ver ahí. Por suerte están en las referencias y los pueden revisar ahí. Entonces, una vez que ya tenemos toda la actividad enzimática, tenemos las enzimas completas, ya sea una enzima simple o enzima conjugada, las tenemos completas. Es importante que sepamos cómo podemos medir la actividad enzimática, y también es importante mencionar que en medicina y en la mayoría de trabajos con enzimas no se mide la concentración, en la mayoría. A veces hay casos puntuales que no son casos médicos, sino que de investigación, que sí se mide la concentración. Pero en este caso, en medicina se mide la actividad enzimática, porque recuerden que las enzimas en el organismo están en bajas concentraciones y por tanto, pero tomando en cuenta que son muy eficaces, que su eficiencia es muy alta, entonces nosotros vamos a detectar su actividad aunque la concentración sea baja. Entonces medimos la actividad enzimática. Algunos conceptos importantes en relación a la medición de la actividad enzimática son, por ejemplo, el número de recambio, que es el número de moléculas de sustrato transformadas por unidad de tiempo por una molécula de enzima, es decir, qué tanto una sola molécula de enzima puede transformar una cantidad de producto, de sustrato, perdón. Unidad enzimática, que es la que más suele utilizarse, la unidad internacional, que es la cantidad de enzima capaz de catalizar la transformación de un micromol de sustrato o coenzima por minuto por litro de suero en condiciones estándar que son ya establecidas en el laboratorio, que es tiempo, temperatura, pH y concentraciones de sustrato, presencia de activadores y concentraciones de iones. Eso está establecido ya las concentraciones, las condiciones estándar. Entonces, la cantidad de enzima capaz de catalizar la transformación de micromol de sustrato o coenzima por minuto en un litro de suero en esas condiciones estándar. Catal es la cantidad de enzima que es capaz de catalizar la transformación de un mol de sustrato por segundo. Y la actividad específica, esta es importante en investigación, que es el número de unidades de enzima por miligramo de proteína o por mililitro de disolución. Y da una idea de la pureza de la enzima, es decir, que también en biotecnología, cuando se están purificando enzimas y se mide la concentración, es necesario determinar la actividad específica porque yo no sé cuánta de la enzima que he recuperado es activa o cuántas de las proteínas que están ahí son enzima o pueden ser otra proteína que de forma inespecífica quedó en la purificación. Entonces necesito esta actividad específica, que es el número de unidades de enzima por miligramo de proteína. Yo puedo haber purificado una gran cantidad de proteína y asumir que es la enzima, pero no necesariamente es así. Entonces por eso debo medir la actividad específica de la enzima que estoy buscando. Entonces, ¿cómo podemos medir la actividad de una enzima? La actividad de una enzima se puede medir
y no la concentración, porque las enzimas son muy eficientes, ya dijimos, y están en bajas concentraciones. Entonces las medimos por el aparecimiento de un producto. Es decir, si en una solución yo no tenía un producto, sino que solo el sustrato, y comienzo a ver el aparecimiento de un producto, eso me indica actividad enzimática. Entonces puedo medir la velocidad o la cantidad de producto que está apareciendo o desapareciendo. Puedo también medir es la desaparición de un sustrato. Es decir, si yo tengo una molécula y la pongo en una solución donde asumo que está la enzima y ese sustrato desaparece, significa que ahí estaba la enzima, y por tanto puedo utilizar la desaparición de un sustrato como eh, parámetro para medir la actividad de la enzima. O también puedo medir el cambio en el estado de oxidación de una coenzima. Es decir, si yo tengo una coenzima que la he puesto en estado de oxidación reducido y de repente pasa al estado oxidado, eso no ocurre de forma espontánea, sino que es por la acción de una enzima. Entonces yo puedo utilizar ese cambio en el estado de oxidación de una coenzima para medir la actividad de la coenzima. Las enzimas también pueden clasificarse por su estructura, es decir, ya las hemos clasificado por la reacción que catalizan, por su composición, es decir, si solo es proteína o tiene otros componentes, pero también por su estructura, es decir, el número de cadenas polipeptídicas que contiene la enzima, que necesita para su actividad, y si se asocia en grupos o se asocia en membranas. Esta clasificación es importante para eh, luego ver todas las vías metabólicas, para que vamos a ver que hay enzimas solubles, hay enzimas que están asociadas a membranas, o hay enzimas que hacen macrocomplejos de ella sola, pero que su actividad requiere no únicamente una enzima, sino cientos de esas enzimas para poder eh, ejercer su actividad biológica. Entonces existen enzimas monoméricas que constan de una sola cadena polipeptídica. Por ejemplo, la ureasa y la ribonucleasa no necesitan más de una cadena polipeptídica. Entonces ellas alcanzan su estructura terciaria y eso les basta para trabajar. Hay enzimas oligoméricas, es decir, que tienen más de una cadena polipeptídica, como por ejemplo hay unas que constan de dos o más, y existen muchas que constan de dos o más cadenas polipeptídicas, y eso es suficiente para ejercer su actividad biológica. Hay sistemas multienzimáticos, que algunos pueden ser solubles o disociados, como por ejemplo las vías metabólicas, como por ejemplo la vía glucolítica. Existe un número de enzimas que están en el citoplasma, pero están en ciertas regiones concentradas, de tal manera que cuando ejercen su acción sobre la glucosa va pasando de una a otra de una manera eficiente, porque están eh, cerca una de otra. Hay complejos multienzimáticos, como por ejemplo la piruvato deshidrogenasa, que no están separadas, sino que el complejo tiene tres enzimas funcionales, pero él, para ser eficiente por la gran demanda de su actividad que existe en el organismo, necesita por lo menos 11 copias de ese trímero de enzimas para poder actuar. ¿De acuerdo? Es como un edificio de 11 niveles que tiene la misma actividad en cada nivel. Y encima hay sistemas enzimáticos enlazados a membranas, como por ejemplo los de la cadena respiratoria. Todo esto lo vamos a ver en el ciclo. Entonces, por ejemplo, una enzima monomérica, la ribonucleasa, vamos a ver que es una sola cadena polipeptídica, y eso le basta una vez alcanza su plegamiento para tener actividad biológica. Hay enzimas diméricas o oligoméricas que tienen por lo menos dos o más cadenas polipeptídicas, y solo una no es activa, sino que necesita las dos. Las enzimas de la glucólisis, como ya decíamos, es toda una vía, pero están de alguna manera cercanas dentro del citosol, y que les permite actuar sobre la glucosa de tal manera que del sustrato glucosa lo convierten en piruvato o lactato, dependiendo de las condiciones de la presencia o no de oxígeno. La piruvato deshidrogenasa de la que hablábamos tiene tres enzimas funcionales, E1, E2, E3, y dos reguladoras, que son una fosfatasa y una sinasa, o sea, son 5, pero eso requiere, lo que ustedes ven a la derecha, son como 11 niveles de la combinación de esas 5 enzimas,
que le permite alcanzar su conformación nativa, porque esta es una enzima que tiene mucha demanda. Entonces, si esa enzima no alcanza esa conformación tan compleja, no es activa y los individuos entran en problemas. Y la clasificación también de sistemas multienzimáticos enlazados a membrana, como por ejemplo la cadena respiratoria, como ustedes pueden ver, aquí está el complejo 1, aquí está la membrana mitocondrial interna, está el complejo 2, complejo 3 y complejo 4, todos enlazados a la membrana anclados a la membrana mitocondrial interna. Entonces, por su estructura se pueden clasificar así.